Los sismos pueden afectar a los países de forma repentina e inesperada, trayendo consigo un gran dolor y sufrimiento a las personas y daños materiales a sus propiedades, además de otros impactos sociales y económicos. Uno de los países que se ve afectado por las dificultades que traen consigo estos fenómenos naturales es Guatemala. Ubicado en la intersección de tres placas tectónicas, Guatemala ha sufrido grandes sismos que han aportado miles de muertos y heridos a lo largo de su historia. En esta oportunidad, daremos un recorrido por la lista de los sorprendentes sismos que más destrucción le han causado a Guatemala, el país de la eterna primavera. El primer terremoto devastador del que hablaremos es el que tuvo lugar el 19 de abril de 1902, afectando principalmente al departamento de Quetzaltenango con una magnitud de 7.5 y una duración de 40 segundos. Este gran terremoto en Guatemala extendió la destrucción causada por un movimiento premonitor del 18 de enero de ese año y afectó a un área mucho mayor. El movimiento telúrico estuvo acompañado de incendios, los cuales se sumaron rápidamente a la destrucción. No se sabe con certeza el total de pérdidas de vidas humanas en el área epicentral, pero la cifra que se alcanzó es grande. Unas 500 personas murieron en el departamento de Quetzaltenango y 49 en San Pedro Zacatepeques. Se cree que aproximadamente 1.500 personas murieron por causa de este evento sísmico en Guatemala, aunque el ingeniero alemán Edwin Rockström, en un artículo que escribió para la revista Nature, indicó que el total de vidas perdidas podría rondar entre 800 y 900. El sismo también causó daños grandes en la región entre Mazatenango, Patsicía y Santa Cruz del Quiché, donde casi todas las casas de mampostería quedaron en ruinas, mientras que en muchos lugares las viviendas de madera nativa apenas sufrieron daños. Se reportaron deslizamientos de tierra y fracturas de suelo a lo largo del eje de la zona epicentral. Enormes aluviones represaron los ríos Naranjo e Iztacapa y destruyeron cientos de miles de árboles de café. Las vías férreas entre Retauleu y el puerto de Champerico y entre Ocós y Coatepeque fueron interrumpidas abruptamente por la caída de puentes y daños en la vía. En Ocós, solo 3 casas permanecieron en pie después del segundo movimiento y las instalaciones portuarias quedaron totalmente destruidas, y grandes extensiones de arena de playa saturada sufrieron licuefacción. Además, el terremoto fue seguido por una gran cantidad de réplicas relativamente pequeñas, la mayoría de ellas provenientes del área de Costa Cuca en Coatepeque. Por último, y como dato curioso, el panorama sombrío y desolador en la ciudad quetzalteca, producto del evento sísmico, inspiró a Mariano Valverde a componer el vals Noche de Luna entre Ruinas, compositor que, lamentablemente, había perdido a su madre ese mismo día. El 31 de mayo de 1907, un terremoto de magnitud no registrada estremeció fuertemente al departamento de Alta Verapaz, en Guatemala, en donde fue significativamente dañino. Además, estuvo acompañado de muchos premonitores y réplicas. El terremoto provocó el derrumbe de casas en San Cristóbal e hizo algunos daños en Cobán. El movimiento fue fuerte en varias fincas como Las Mercedes, Cetal, Chijul, Soledad y en otras fincas. Un hecho muy curioso fue que la prensa guatemalteca no reportó este evento. Una réplica a las 20 horas con 30 minutos del 7 de junio se sumó a los daños existentes. Ese mismo año, meses después, el 23 de septiembre, un fuerte terremoto de magnitud 6.5 azotó a Guatemala, causando daños considerables a fincas y propiedades en los tramos superiores del río Motagua. Sin embargo, en su momento faltaron detalles para conocer con precisión los daños ocurridos. El movimiento se sintió significativamente en la ciudad de Guatemala, donde, contrariamente a lo informado por la prensa extranjera, no causó daños. El sismo llegó a sentirse hasta Cobán y la finca Cetal en Alta Verapaz. El 8 de marzo de 1913, el departamento de Santa Rosa se estremeció con un sismo de magnitud 6.4. En Cuilapa, muchas casas,
escuelas, la iglesia catedral y la prisión fueron destruidas por el movimiento principal y sus numerosas réplicas. Además, la catástrofe provocó algunas pérdidas considerables de vidas. Los daños y las pérdidas de vidas se extendieron a Barberena, Cerro Redondo, Llano Grande y El Zapote. Las localidades de Fraijanes, Viñas, Coatepeque y Jalpatagua también resultaron gravemente dañadas. Lastimosamente, se desconoce el número total de muertes. En la ciudad de Guatemala, el movimiento telúrico alcanzó a provocar pánico entre las personas y también algunos daños menores no estructurales. Por otro lado, en la zona epicentral, el terremoto provocó deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas, los cuales bloquearon rápidamente algunas carreteras y caminos. También se informó de una larga grieta en el suelo en el cerro Los Esclavos. El sismo se sintió fuertemente en un área relativamente grande, hasta Salamá, 100 kilómetros al norte de Cuilapa, y fue perceptible en Sololá, Río Bravo y en distintas partes del Salvador. Desafortunadamente, las sucesivas réplicas arruinaron casi por completo a Cuilapa. En el periodo comprendido entre noviembre de 1917 y enero de 1918, se manifestó en Guatemala una serie de sismos sucesivos, resultando en una considerable destrucción en la capital y en aldeas circundantes. Todo comenzó el 17 de noviembre de 1917, con un sismo que causó daños locales en Guatemala, en la región del lago de Amatitlán, y que fue un precursor del terremoto del 25 de diciembre. El movimiento arruinó varias viviendas, edificios públicos y la plaza de mercado en Amatitlán, y causó graves daños en las localidades cercanas de Villanueva, San Joaquín, Vía Canales y Petapa. Las sacudidas se percibieron fuertemente en San Vicente, en la Antigua y en la ciudad de Guatemala. Además, el movimiento fue seguido por algunas réplicas. Se cree que el sismo mató a todos los peces en el lago de Amatitlán. Sin duda, un conjunto de hechos muy lamentables. Sin embargo, la verdadera calamidad aún estaba por comenzar. A finales de diciembre del año 1917, Guatemala experimentó 3 sismos sucesivos a intervalos de aproximadamente 1 hora. Estos causaron una gran destrucción en la capital y en las aldeas circundantes. El primer movimiento se produjo aproximadamente a las 10:35 de la noche de Navidad, despertando la ciudad con una sacudida como nunca antes la había golpeado. Según el relato de un prominente residente de la ciudad, la tierra se sacudió como el mar durante aproximadamente 1 minuto. La caída de muebles, el crujir de techos y tejados y el balanceo de las paredes eran asombrosos. Todos inmediatamente buscaron refugio en las calles, a pesar de que el frío era punzonante. Las luces eléctricas se apagaron pronto, pero a la clara luz de la luna llena se podían ver las paredes agrietarse y derrumbarse, y las tejas moverse desordenadamente en los techos. La muchedumbre permanecía de pie, en pijama, mirando con terror e imponente desesperación la ruina de sus hogares y, a la vez, contando sus inolvidables experiencias. La tierra tembló cada pocos minutos, aunque con menos violencia durante un tiempo. En la ciudad de Guatemala, Mixco y Santa Catarina Pinula, muchas casas y edificios públicos fueron destruidos progresivamente por las sacudidas, matando a unas 70 personas y dejando a miles de personas sin hogar. Muchas de las casas mejor construidas de la ciudad y sus alrededores quedaron en ruinas. El Teatro Colón, la Academia Militar, el hospital, la mayoría de iglesias, cárceles y otros edificios públicos fueron destrozados, y muchos de ellos fueron destruidos por las réplicas. La red de abastecimiento de agua se rompió, y el sistema de suministro eléctrico se destruyó y no se restauró durante varios días. En San José Pinula, el cuartel, la escuela, el Palacio de Justicia y muchas casas quedaron en ruinas. Daños menores se extendieron a Sanarate y a algunas fincas al noreste de la ciudad de Guatemala. Los deslizamientos de tierra interrumpieron el ferrocarril del norte, así como las comunicaciones telegráficas
con las costas del Atlántico y el Pacífico. El largo viaducto ferroviario hacia el Fiscal, a 12 kilómetros al noreste de la ciudad, no sufrió daños, pero la línea ferroviaria se cortó cerca de Sanarate y Agua Caliente. El segundo movimiento de este día ocurrió aproximadamente 30 minutos después, y sus efectos no se pueden separar de los del primer terremoto. Se sintió con bastante fuerza en San Marcos, Totonicapán, Zacapa, Jutiapa y Pueblo Nuevo Viñas, pero no se informó en lugares a lo largo de la costa del Pacífico. Ocurrió un tercer movimiento en esta secuencia de sismos al cabo de unos minutos, pero también fue mal registrado, sin ningún control instrumental. Días después, el 28 de diciembre de ese año, ocurrió una fuerte réplica del sismo del 25. Causó más daños a la ciudad de Guatemala y a las aldeas circundantes. Cerca de 20 personas murieron, principalmente por el derrumbe de casas de adobe que ya habían sido dañadas. Después de este terremoto, poco quedó en pie en la ciudad de Guatemala, excepto por algunos muros exteriores, que fueron demolidos por la réplica del 4 de enero de 1918. Como resultado de estos continuos movimientos, la ciudad fue inmediatamente evacuada. Pasamos ahora al año 1918. Trágicamente, el desastre aún continuaba. El 3 de enero de este año, otros dos movimientos telúricos en Guatemala, con 2 minutos de diferencia, reanudaron el pánico y completaron la destrucción. Gran parte de lo que quedó en la ciudad de Guatemala por las sacudidas anteriores y en los pueblos cercanos de Mixco, Villanueva, Santa Catarina y San José Pinula, Villa Canales y Villanueva, se derrumbó, matando a más de 100 personas. Después de este terremoto, solo el 20% de las casas de la ciudad quedó en pie. En los alrededores de la ciudad y en un radio de 30 kilómetros, todas las casas de adobe estaban totalmente arruinadas. El último y mayor movimiento de esta serie de sismos aconteció el 25 de enero, provocando mucho más daño y extendiendo la destrucción al noreste de la ciudad de Guatemala. Como la ciudad misma había sido reducida a ruinas casi por completo por los sismos anteriores, este movimiento no causó muchos daños nuevos. Los pueblos de Mixco, San Pedro y San Juan Zacatepeques, San Pedro Ayampuc, Agua Caliente y San José Pinula, al norte y noreste de la ciudad, lastimosamente fueron arruinados, con algunas pérdidas de vidas. En Zumpango y Antigua, casi todos los edificios e iglesias que habían sobrevivido a los terremotos desde el siglo XIX también se arruinaron y muchos de ellos colapsaron. En Amatitlán, Villanueva y Petapa, muchas de las casas que no habían sido destruidas por los sismos anteriores colapsaron, hiriendo a varias personas. Nuevos deslizamientos de tierra interrumpieron nuevamente las comunicaciones telegráficas y ferroviarias, particularmente a lo largo del tramo comprendido entre la ciudad de Guatemala y Agua Caliente. Este terremoto parece haber estado asociado con fallas superficiales que se extendieron en dirección norte-sur al este de la ciudad de Guatemala. Después de un breve periodo de inactividad, se produjo un nuevo movimiento telúrico dañino en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala. Afectó la región entre Moyuta, Tecuaco, Tapalapa, Chiquimulía, Huazacapán e Ixhuatán, donde casi todas las casas y edificios públicos, incluidas muchas casas de campo, principalmente hechas de mampostería, sufrieron daños irreparables y muchas de ellas colapsaron, pero afortunadamente sin causar pérdidas de vidas. El movimiento se sintió ampliamente y causó cierta preocupación en algunas partes de la ciudad de Guatemala. Una semana después ocurrió el mayor de los sismos que desde principios de junio habían afectado a los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa. El terremoto provocó daños adicionales y amplió el área ya afectada por las sacudidas anteriores. El área epicentral de este sismo incluye Azulco, Chiquimulía, Cuilapa, Ixpaca,
Jalpatagua, Los Esclavos, Huazacapán, Moyuta, Oratorio, Pasaco, San Juan Tecuaco, Santa María Ixhuatán y Tajisco. Dentro de esta área de aproximadamente 20 kilómetros de radio, casi todas las casas de mampostería y adobe, iglesias y edificios públicos en aldeas resultaron dañadas. Algunas irreparables y otras, lamentablemente, colapsaron. Contrariamente a los informes de prensa exagerados, el terremoto no causó víctimas mortales, pero dejó a miles de personas sin hogar. Los deslizamientos de tierra fueron numerosos alrededor de los volcanes Tecuamburro y Moyuta. En muchos lugares, el suelo estaba agrietado, interrumpiendo carreteras, senderos, conductos de agua y líneas de telégrafo. Además, deslizamientos posteriores fueron provocados por las fuertes lluvias que siguieron al terremoto. El día 6 de agosto de 1940, un fuerte temblor azotó al oeste de Guatemala. El movimiento, que fue de larga duración, causó daños generalizados y algo de destrucción a lo largo de la sierra centro-occidental de Guatemala, donde 38 personas perdieron la vida. Las pérdidas materiales ascendieron a más de $1 millón. En general, la destrucción se limitó a las viejas construcciones de adobe. En cambio, las casas modernas parecen no haber sufrido mayor daño. La combinación del terremoto y las fuertes lluvias estacionales se sumaron a la destrucción y provocaron deslizamientos de tierra que, en numerosos lugares, provocaron daños en las carreteras. En Tecpan, más del 60% de las viviendas fueron demolidas, y en Totonicapán y Chimaltenango, el 50% fueron destruidas. Aproximadamente la mitad de Patsicía y un tercio de Escuintla quedaron totalmente en ruinas. Acatenango, Antigua, Pochuta, Yepocapa y Zaragoza quedaron destrozadas y los caminos de acceso fueron bloqueados por deslizamientos de tierra. El sismo alcanzó a alarmar a la población de la ciudad de Guatemala. Se sintió fuertemente en Puerto Barrios, Alta Verapaz, el sur de Petén, El Salvador y en el estado de Chiapas, así como en Veracruz y Tabasco, en México. El 23 de octubre de 1950, un terremoto de magnitud 7.3 estremeció fuertemente el sureste de Guatemala, en donde fue sustancialmente dañino. En San Marcos, ni una sola casa quedó intacta. Algunas fueron totalmente destruidas y, además, varias personas resultaron heridas. Las fuertes sacudidas se sintieron en el centro de Guatemala y en Chiapas, en Puerto Madera, Tapachula y en Soconusco. En la ciudad de Guatemala, el notable movimiento logró despertar a una buena cantidad de personas, quienes además presenciaron las sucesivas réplicas que siguieron. En la madrugada del 4 de febrero de 1976, medio minuto pareció una eternidad para los guatemaltecos cuando la tierra bajo sus pies tembló fuertemente, provocando uno de los peores desastres que jamás haya golpeado al hemisferio occidental. A las 3:02 de la madrugada, hora local, un gran terremoto de magnitud 7.5 sacudió a Guatemala, al producirse una ruptura de la superficie lateral izquierda de la falla del Motagua. El terremoto causó aproximadamente 23.000 muertos, 80.000 heridos y más de 250.000 casas destruidas. Se estima que alrededor de 1.1 millones de personas quedaron sin hogar. La pérdida total ascendió a los $1.100 millones. El 40% de la infraestructura hospitalaria nacional fue destruido y también hubo pérdidas sustanciales en otras instalaciones de salud. Además, aproximadamente el 60% de la infraestructura educativa resultó dañado o destruido. Sin duda, Guatemala estaba inmersa en una atmósfera demencial, dominada por las sirenas de las ambulancias y una gran desazón entre los habitantes afectados. La distribución del daño dentro del área epicentral fue errática. Las comunidades y pequeños pueblos que sufrieron daños totales cubrieron un área de 1.700 kilómetros cuadrados.
Los pueblos y aldeas que quedaron casi totalmente destruidos fueron Cabañas, Comalapa, Gualán, El Jícaro, Joyabal, Morazán, Parramos, Patzicía, El Progreso, Rabinal, San Andrés Itzapa, San José Poaquil, San Martín Jilotepeque, San Pedro y San Juan Zacatepeques, San Pedro Ayapuc, Zumpango, Tecpan, Yepocapa y Zaragoza. Varios edificios modernos se derrumbaron provocando la pérdida de vidas humanas. Incluso el puente de Agua Caliente se derrumbó. El terremoto provocó extensos deslizamientos de tierra, bloqueando carreteras y destruyendo rutas de comunicación en la sierra. Un gran deslizamiento arrasó 2 pueblos y represó un río cerca de Tecpan. En Chimaltenango, 2 importantes deslizamientos de tierra represaron ríos cerca de Patzún y San Martín Jilotepeque. Además, el terremoto provocó una extensa licuefacción en el delta del río Villalobos, en el lado norte del lago de Amatitlán. El movimiento se sintió en Tegucigalpa, Belice, Poctum y hasta en la Ciudad de México, a 1000 kilómetros del epicentro. Corría el año 1985, cuando un sismo de magnitud 5 irrumpió en las vidas de los habitantes de San Miguel Uspantán, Quiché, el día 11 de octubre. Pese a su magnitud tan pequeña, aproximadamente 1/3 de las casas en Uspantán fueron destruidas o dañadas sin posibilidad de reparación. La prensa nacional reportó una cifra de 507 para el total de casas dañadas. La falla donde se originó este movimiento fue la del Polochic. En el año 1991, un terremoto de magnitud 5.3 asoló a San Miguel Pochuta, cobrándose alrededor de 16 vidas y dejando a más de 200 personas heridas. Además, cientos de casas de adobe quedaron en ruinas. El sismo provocó la deformación del suelo y desencadenó deslizamientos de tierra en la región epicentral. Se reportaron daños menores en Sololá, Patzún, San Lucas y Acatenango. El movimiento fue fuerte en la ciudad de Guatemala y se sintió en la región de San Salvador. El 17 de noviembre de 2012, la realidad cotidiana de algunos guatemaltecos se desmoronaba en sacudidas, ruidos, estallidos de cristales, derrumbes de muros, gritos y llantos. Todo producto de un siniestro sísmico. La costa del Pacífico de Guatemala estaba siendo azotada por un terremoto de magnitud 7.4, matando al menos 48 personas, hiriendo a unas 150 y dejando a 23 desaparecidos. El sismo ocurrió como resultado de una falla de empuje superficial en o cerca de la interfaz de la zona de subducción entre la placa de Cocos y las placas subyacentes del Caribe y América del Norte, cerca de su triple unión. Los sobrevivientes en la radio y las redes sociales hablaron de deslizamientos de tierra generalizados y decenas de personas atrapadas. La región más afectada fue el pueblo de San Marcos, donde muchas edificaciones resultaron dañadas y más de 30 destruidas por completo. En el puerto de Ocós y a lo largo del área cercana al epicentro tuvo lugar el fenómeno de licuefacción. Los residentes pasaron la noche del miércoles afuera, envueltos en mantas, mientras que otros se refugiaron en el hospital, el único edificio que contaba con energía eléctrica. El departamento de bomberos local tuiteó que una escuela se había derrumbado y 8 personas heridas habían sido trasladadas a un hospital cercano. La radio local informó cortes de energía eléctrica generalizados y cortes en el servicio telefónico. Aunque no se reportaron daños importantes fuera de Guatemala, se pudieron sentir temblores en edificios hasta en San Salvador y en la Ciudad de México. A la 1:29 de la tarde del 14 de junio de 2017, un fuerte sismo en Guatemala aportaba 5 muertos y más de 3.500 personas afectadas. Se informó de cortes de energía eléctrica en la región afectada y daños leves en las viviendas.
Los mayores daños fueron en los departamentos de San Marcos, Suchitepeques, Quetzaltenango y Retauleu, donde hubo evacuados y se decretó alerta naranja.